Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Iriarte y arrancamos una nueva clase de este diplomado en Ciencias de la Comunicación orientado al periodismo digital, ¿sí? Estamos haciendo un recorrido por diferentes ramas de las ciencias de la comunicación y también un poco para conocer la historia del periodismo desde sus inicios hasta nuestra actualidad. Una capacitación que te brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para que te puedas capacitar y profesionalizar, no solamente en esta área, sino en distintas áreas de formación académica. Bueno, recordemos, estamos en el módulo número 3, estamos viendo los géneros periodísticos y la redacción periodística en el ámbito digital. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que vimos en la clase número 5 para que retomemos algunos conceptos que son fundamentales tener en cuenta para esta clase número 6. Bien, estuvimos entonces viendo acerca de los conceptos de verdad y poder, una verdad que, como bien dijimos en la clase anterior, no es absoluta, hay múltiples verdades, pero quien se acerca más a la verdad tiene el poder. Y este poder, ¿quiénes lo tienen? Básicamente los medios masivos de comunicación. También estuvimos hablando acerca del problema de los monopolios en los medios de comunicación. Pensar en esta idea de que haya solo un propietario de múltiples medios de comunicación, en cierta manera no permite que haya una arbitrariedad o al menos una mirada totalmente distinta de los sucesos y hechos de la realidad, ¿no? Pensar en monopolio es pensar en concentración de medios. Entonces, muchas veces suele ser un tanto difícil pensar en múltiples miradas. Hoy en la actualidad, si bien tenemos una gran cantidad de medios, pero no dejan de haber medios que en este caso son justamente de un mismo propietario, ¿no? Un mismo propietario, un mismo dueño, junto con un pequeño grupo de socios que tienen cadenas radiofónicas, periódicos y también cadenas televisivas, en donde, por supuesto, exponen una mirada totalmente, eh, si se puede decir, igual en los diferentes formatos que acabo de mencionar. Hablamos también acerca de la ética del periodismo, qué importante es pensar esto de actuar correctamente, de exponer las noticias lo más transparente posible, para que no solamente uno como periodista pueda cumplir realmente con un rol profesional coherente, sino también poder dejar bien parado al medio de comunicación que me contrata y que obviamente está confiando en mi labor. Estuvimos también hablando acerca de la ética en este periodismo digital, un periodismo que podríamos denominarlo nuevo periodismo, que más adelante vamos a verlo también en profundidad, y que en este caso eh, abarca todos aquellos soportes tecnológicos que gracias a la Internet hoy por hoy tenemos, ¿no? Entonces, pensar en el periodismo como una ética que no solamente abarca a los medios tradicionales, sino también a los medios actuales de comunicación como Internet y las redes sociales. Y también estuvimos hablando acerca de la detección de las noticias falsas dentro de la Internet, que por cierto es en realidad algo muy común hoy por hoy y que lamentablemente perjudica el rol periodístico, ¿no? Pero también tengamos en cuenta esto que hablamos en la clase anterior, esto de pensar que lamentablemente muchos de aquellos productores de ciertos contenidos de blogs, redes sociales, páginas web, no son realmente periodistas. Entonces, lamentablemente, allí incurren en esta problemática de desinformar o, como bien dijimos en alguna oportunidad, generar estas fake news, estas falsas noticias dentro de distintos soportes. Bien, entonces entramos
a la clase número 6, perteneciente a este módulo número 3. ¿De qué vamos a hablar en este caso? Bien, vamos a hablar acerca de los géneros periodísticos. ¿Qué son los géneros periodísticos en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del periodismo? Entender que no hay un solo género, sino que son múltiples, dependiendo de la intencionalidad que en este caso el medio quiera ejercer o en este caso la intención que se pretenda conforme a la estructura que se pretenda dar sobre una noticia. Entonces, podríamos decir que los géneros hacen referencia a las formas textuales relativamente estables definidas por el uso social y profesional de la esfera mediática. Los géneros son reconocidos fácil y rápidamente por los públicos, dado que los conocen y han incorporado en su experiencia como espectadores, lectores y oyentes. Bueno, en relación a esto que estamos comentando, podríamos decir que uno de los géneros más conocidos es, por ejemplo, la entrevista, ¿no? Sabemos que si hay un periodista que está sentado a la par de otra persona y se están enfrentando y están hablando, en donde el periodista hace ciertas preguntas y el entrevistado responde, obviamente estamos frente a una entrevista. Bien, los géneros facilitan la comunicación entre los medios y el público. Los géneros informativos especialmente están en relación directa con las finalidades del periodismo informativo de los medios masivos, cuya pretensión es dar a conocer los hechos cotidianos y mostrar el mapa institucional vigente en una sociedad dada. Fíjense, acá tenemos los tres, podríamos decir, formatos o tres géneros periodísticos más utilizados en los medios de comunicación, y entre ellos tenemos a la noticia, que sin duda ocupa el primer lugar, una noticia que en este caso va a, podríamos decir, dar todos aquellos datos informativos que el espectador desea escuchar sobre un hecho determinado. Por otra parte, tenemos la crónica, que sin dudas está totalmente ligada a la cuestión del tiempo, cronos en este caso, pensar en hechos que han sucedido en un momento determinado, a una hora determinada, y que nos van a permitir reconstruir un hecho noticioso para poder entenderlo. Por otra parte, tenemos la entrevista, como bien ya dijimos, la entrevista como uno de los géneros también más utilizados en los distintos medios de comunicación para la obtención de información, ¿no? Puede ser una entrevista formal, informal, pero el objetivo de la entrevista es básicamente la obtención de información a través de una fuente determinada. Ahora bien, no solamente nos podemos limitar a pensar que los géneros periodísticos son solamente estos tres, ¿no? Sino que también podemos decir que cuando hablamos acerca de una columna o hablamos acerca de una carta de opinión, de una editorial, un ensayo o un análisis, también estamos hablando de géneros periodísticos dentro de los medios de comunicación. Sin dudas, todos estos géneros permiten que la gente pueda informarse, ¿no? Están atravesados por una noticia, la cual va a ser expuesta para que el público conozca acerca de un hecho determinado, de algo que está sucediendo o que en todo caso va a suceder. Y ahora sí, fíjense, aquí tenemos a un catedrático español llamado Rodrigo Alsina. Él es catedrático en las cátedras de teoría de la comunicación, en carreras de ciencias de la comunicación y comunicación social en España. Y lo que hace Alsina es mencionar acerca de las fases del trabajo periodístico. Va a decir que el trabajo periodístico informativo es una tarea organizada que se realiza en una institución que tiene su propia normativa productiva. Por esta organización del trabajo es que se presentan
fases o distintas etapas que se sintetizan en 4 momentos principales. Y nos encontramos entonces que Alsina menciona que hay una planificación en este trabajo periodístico que se realiza a corto plazo en la cobertura diaria, es decir, que los periodistas de una misma área temática se reúnen y definen qué temas contendrá la agenda del día y cómo se distribuyen las tareas dentro del equipo. También se planifican las coberturas de hechos a largo plazo, por ejemplo, la cobertura periodística de un mundial de fútbol o las elecciones políticas en un país. Estamos hablando de las etapas de producción de una noticia, ¿sí? Es para que más o menos podamos contextualizar a qué nos referimos. Entonces, la primera, según Alsina, es la planificación. La segunda tiene que ver con la recopilación. Recopilación, por supuesto, de información. Esta recopilación que la hacemos a través de diferentes fuentes. Fíjense que Alsina va a mencionar que esta es la etapa en la cual se busca la información y en donde los periodistas consultan las fuentes de información para obtener el material que requieren a los fines de elaborar las noticias. Cuando hablamos de noticias, nos referimos a los diferentes formatos, que pueden ser la crónica, puede ser una entrevista, u otros géneros informativos que en este caso se quieran expresar. Se registran acá en esta recopilación las imágenes, los audios, las notas más importantes que en este caso el periodista considere que son importantes para esta producción de noticias y se llevan a la redacción para su elaboración. Tenemos una tercera fase que según Alsina tiene que ver con la selección. Es decir, ¿qué voy a seleccionar de todo esto que vengo recopilando? ¿No? Porque si bien todo me va a ayudar para producir la noticia, pero hay ciertas cosas que sí o sí las tengo que descartar y que quizás no van a ser tan trascendentes como otras, ¿no? Entonces, seleccionamos el material que en este caso, por supuesto, en la mayoría de los casos, a veces excede una cierta cantidad, por lo cual se debe seleccionar aquello que es relevante, que va a incluir, que lo voy a incluir en la noticia, en este caso, que voy a producir. En el caso del material que llega preelaborado por las agencias de noticias, debe seleccionar cuáles publicará. Por supuesto que no se puede publicar todo, se publica en este caso lo que uno considera más importante o relevante. Algo que es importante tener en cuenta dentro de esta fase es que uno tiene que ser creativo y tiene que tratar de producir una noticia que sea totalmente atractiva, que sea diferente a las producidas por los demás, sin obviamente tergiversar o alterar el contenido de la noticia. Recordemos que las agencias de noticias lo que hacen es entregar estas noticias para que sean obviamente modificadas por los distintos medios de comunicación y que no sean una réplica de otros medios que en este caso van a hablar justamente acerca del mismo hecho. Tenemos una cuarta fase que tiene que ver con la producción. Fíjense, en este caso, el material recogido y seleccionado se ordena y dispone discursivamente para ser publicado. En esta etapa, el periodista elabora los titulares, copetes, cuerpos de la noticia, también los epígrafes, las fotos o zócalos de imágenes televisivas, etc. Es decir, que da forma a su producto informativo dejándolo listo para publicar. Esto, por supuesto, llevándolo a cualquier formato multimedial, ¿no? Estamos hablando de diarios, de la radio, inclusive de la televisión. Algo importante a tener en cuenta es que las noticias, si bien las podemos transmitir por diferentes soportes, nunca tienen un trato
igual, ¿sí? No es lo mismo la redacción para el periódico que la noticia leída para radio o la noticia comentada en televisión. Bien, y ahora sí nos adentramos a esta, a este formato justamente que tiene que ver con la noticia, este género que según Alsina es uno de los más importantes dentro del trabajo periodístico. Entonces, la noticia es es el producto o la base del periodista. La noticia es el trabajo sobre el cual el periodista va a trabajar, ¿sí? Alex Grigelmo define a la noticia como la narración de todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores, oyentes y televidentes. Según Alsina, la noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible. Acá quiero detenerme y mencionar algo que es importante y que tiene que ver justamente con que la noticia o los hechos noticiosos no son un espejo de la realidad. Los contenidos de los medios no son un espejo de la realidad, ¿sí? Sino que son una representación de lo que es la realidad, no la realidad en sí misma. La noticia, en tanto producto informativo, cumple la misión de hacer públicos ciertos acontecimientos, corrientes, tendencias de un lugar y debe tener actualidad. Esto es importante, puesto que la noticia en la mayoría de los casos trabaja sobre los hechos del momento. Debe tener también proximidad y prominencia, debe buscar despertar curiosidad y emoción y usualmente tiene consecuencias determinadas. Ahora, la pregunta es, ¿cualquier hecho puede ser noticia? ¿Cualquier hecho puede ser un hecho noticioso? Y vamos a responderlo. Bien, no cualquier hecho que suceda puede ser noticia, por eso es importante que el periodista sepa buscar la noticia en tanto realmente pueda trascender a un hecho que sea importante, novedoso y por sobre todas las cosas que llame la atención al espectador. Entonces, no cualquier hecho es una noticia. Para que una noticia sea noticia, tenemos que tener en cuenta algunos detalles, entre los cuales vamos a mencionar. Tiene que ser un hecho de relevancia, o sea, que sea realmente importante y que, en este caso, llame la atención. Tiene que haber una proximidad, tiene que haber un conflicto, o sea, un hecho que en este caso esté eh, permitiendo conocer un problema determinado sobre alguna situación, algún accidente, la confrontación sobre ciertos hechos determinados, la disputa o el problema que pueda suceder. Puede ser también, sin duda, la muerte o fallecimiento de alguna figura, la muerte de una persona en situaciones confusas, la situación de catástrofes, por ejemplo, todas estas temáticas entran dentro de lo que tiene que ver con conflictos que van a posibilitar que sean llevados a la producción de una noticia. Que sea de impacto, ¿sí? Que sea de impacto a nivel social, que sea novedoso, es decir, que si bien hay hechos que se tratan constantemente, que quizás el periodista o el locutor, el conductor, lo trata semanas y semanas por su relevancia, es importante también que el hecho tenga impacto y que que sea novedoso, ¿no? Que permita entender qué está pasando en este momento, qué ha ocurrido ahora, que quizás va a afectar a situaciones posibles en el futuro también. Y también tiene que tener prominencia. Esto es fundamental para entender
que no cualquier hecho puede ser noticia. Bien, cuando hablamos de actualidad nos referimos a que la noticia va a abordar hechos periodísticos próximos en el tiempo y que por tanto resultan inéditos. Recuerden que una información inédita, una información de último momento va a llamar la atención del espectador. Tiene que ser un hecho de interés, o sea, que realmente importe y que impacte a nivel social. Esto quiere decir que si una noticia no es de interés, no vale la pena producir sobre ella o transmitirlas en los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de interés, ¿a qué nos referimos? Bien, nos referimos a que la noticia debe ser relevante para el público, que debe ser trascendente. Si bien el medio no puede saber de modo fehaciente y preciso quiénes son los sujetos que componen ese público y cuáles son sus intereses en particular, pueden inferir qué hechos pueden estar considerados como significativos o interesantes. Bien, es importante esto de pensar que el medio no sabe qué audiencia tiene, ¿no? Pero ¿cuáles son los hechos que realmente le interesan al público, a la gente, a esos espectadores que están del otro lado? ¿Cuáles son los hechos que hoy por hoy son quizás trascendentes, ¿sí? Quizás las elecciones próximas, quizás la fecha próxima de un mundial en donde va a participar el equipo o la selección de nuestro país. Bueno, esos son algunos de los hechos importantes que tienen trascendencia porque son interesantes para el público. Fíjense, algo que también quiero destacar que tiene que ver con el autor Mauro Wolf. Él menciona que podemos relacionar esto con 4 criterios de noticiabilidad. Por una parte, para que algo sea noticia, Wolf va a decir que es importante la claridad del hecho. Es decir, el desarrollo de la noticia debe ser claro en su estructura, respondiendo a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? ¿Quién? O sea, ¿quién es la persona que, en este caso, de la que se habla o que intervino? ¿Dónde? O sea, ¿en qué lugar sucedió? ¿En qué provincia? ¿En qué país? ¿Cuándo? En este caso, entendemos ese cuándo en tanto a fechas, en tanto a horas, en tanto a años, meses. ¿Por qué? ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué sucedió el hecho? ¿Cómo se produce? ¿Y para qué? La intencionalidad, ¿no? O sea, algo sucede para que suceda algo determinado. Mauro va a decir que la tarea del periodista es, en buena medida, contar de modo simple y directo aquello que puede ser complejo, ¿no? Quizás hay hechos que son bastante complejos, que son muy técnicos, que necesitan una bajada de línea para que pueda llegar al público de manera fácil y sencilla y por sobre todas las cosas ser entendido, ¿no? De ahí la claridad de la que habla Mauro. Fíjense que esta claridad debe ser fundamental para la elaboración de un texto informativo. Se trata de utilizar en forma correcta formas sintácticas, semánticas, de manera tal que el mensaje que se quiera presentar pueda ser comprendido por los espectadores. Bueno, algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, que justamente tiene que ver con la imparcialidad, y en este caso quiero citar a Ana María Miralles, quien menciona que es importante la objetividad periodística, ¿no? Y ella va a definirla como uno de los problemas del periodismo tradicional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de periodismo tradicional? A ese periodismo de antes, ¿no? Ese periodismo de las estructuras inmóviles, un periodismo, si se quiere, arcaico, un periodismo que tiende
tiende simplemente a fomentar una práctica antigua en la que no se va adaptando a las situaciones contextuales de nuestra realidad, de la hora, del presente, ¿no? No hay una verdad, dice ella, sino distintos puntos de vista, esto que ya habíamos hablado en una oportunidad, distintos puntos de vista acerca de un acontecimiento. Un aspecto vinculado a la imparcialidad es el uso y tratamiento de las fuentes. No solo es relevante la cantidad de fuentes utilizadas, sino también la calidad. Y en este caso nos detenemos porque es importante tener en cuenta que la cantidad no va a definir que la noticia sea realmente buena, sino que más que cantidad debemos buscar calidad y esto va a permitir que la noticia tenga realmente un sustento bueno, un sustento real, transparente, ¿no? Y sin dudas va a sumar a la tarea periodística. Es decir, que sean pertinentes los hechos periodísticos y también algo fundamental tiene que ver con la diversidad, que absorben distintos puntos de vista sobre un acontecimiento, ¿no? La posibilidad de poder ver distintos puntos de vista acerca de un hecho determinado. Y fíjense qué importante es en este caso la opinión del público, en este caso las entrevistas, el hecho de poder escuchar distintas voces que nos puedan dar un pantallazo mucho más amplio acerca de un hecho determinado. Bien, vamos ahora a ver este video que tiene que ver justamente con una noticia de los Estados Unidos, en este caso una noticia que hace referencia a la hermana de Barack Obama en un contexto muy particular. Vamos a ver la noticia y después hablamos sobre el video. Se intensifican las protestas contra el aumento y nuevos impuestos en Kenia. Con el asalto al Parlamento de Nairobi, la capital de ese país africano, la represión de la policía y las fuerzas militares ya ha dejado al menos 17 muertos y decenas de heridos. Una gran cantidad de jóvenes están participando en las manifestaciones. La hermana del expresidente Barack Obama, Auma, quien vive allí, participa en las manifestaciones y fue alcanzada por gases lacrimógenos. Bien. Fe de ratas, en este caso hablamos de Kenia, no de los Estados Unidos, ¿sí? Fíjense esta noticia tan simple, sencilla, una noticia que que en este caso la conductora lo que hace es hablar acerca de un continente en donde está pasando algo determinado y que justamente quien es afectada es la hermana del expresidente Barack Obama, ¿sí? Se muestran imágenes acerca del suceso, que en este caso es un suceso que importa, un suceso que es de trascendencia, porque independientemente de lo que está sucediendo, afecta a una persona que tiene que ver con, en aquel momento, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que también estas figuras que aparecen en ciertas noticias hacen que justamente la noticia tenga relevancia. Ahora sí, Se intensifican las vamos a ver otra noticia que en este caso, fíjense, es un simple video que fue grabado en su momento, que luego fue transmitido por diversas redes sociales y que, sin embargo, no deja de ser noticia por no tener el formato periodístico como la noticia anterior. Mira, mira, mira. Frena, boludo. ¡Me matamos, me matamos! Lo matamos, amigo.
matamos, amigo, lo matamos. No, mamá, no. Mamá, no, mamá. Bueno, fíjense qué distinta que es la noticia, ¿no? Veíamos en una primera instancia el video presentado por una conductora en un contexto determinado y vemos aquí un video quizás mucho más sencillo grabado por un celular móvil acerca de un acontecimiento que justamente se produce acá en la Argentina, en donde dos muchachos alcoholizados están viajando en un auto, uno de ellos conduce y se van grabando a medida que van viajando, juegan con esta idea de matarse en el viaje y justamente a raíz de la situación de alcohol de por medio tienen el accidente, ¿no? Es una noticia que básicamente retrata la imprudencia de parte del conductor y su compañero, ¿no? Fíjense que son noticias totalmente distintas, pero no dejan de ser noticias y no dejan de ser de interés para el público, ¿no? Y como en algún momento hablamos, eh, acerca de la prensa amarillista, ¿no? Esto de pensar que hechos de este estilo son los que alimentan las redes periodísticas, los medios masivos de comunicación y en especial Internet, una Internet que básicamente lo que hace es reproducir en cantidad ciertos sucesos de manera muy rápida, ¿no? Que es una de las cualidades de Internet. Bien, la estructura de la noticia, porque obviamente toda noticia debe ser estructurada para poder ser emitida, según Macioli y Romero Gauna, la noticia obedece al relato de 6 elementos. Estos elementos tienen que ver con hay un lugar donde ocurre el hecho, ¿sí? Hay protagonistas. La noticia es noticia por el hecho en sí, en tanto sea llamativa y sea de interés. Hay un momento determinado en el que se produce, que también que está totalmente ligado al lugar en donde se produce. Hay un tiempo, hay una hora, hay un espacio físico, un país, una provincia. La manera en que se da justamente este hecho, ¿no? Esto es importante a tener en cuenta, puesto que no todos los hechos acontecen de la misma manera. Y la razón de lo que ocurrió, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias del hecho en sí que va a permitir entender lo que sucede y comprender cómo se desarrollaron los hechos? Bien, es importante tener en cuenta que la noticia va a responder a un formato determinado. La mayoría de los autores convergen en esta idea de pirámide invertida, en donde tenemos en la parte principal eh, al título, que es lo que básicamente va a llamar la atención de aquellos espectadores, ¿no? Entonces, la pirámide invertida tiene una cabeza, tiene un cuerpo, y podríamos decir que en la cabeza vamos a encontrar lo más importante del hecho o el acontecimiento. Básicamente es el resumen de lo más importante. En ella se establecen los principales elementos de la noticia que toman la forma de 6 preguntas básicas llamadas las 6 Ws. Entonces, fíjense, tenemos una cabeza en donde vamos a encontrar un título. Ese título, en lo que respecta a cuestiones de prensa o periódicos, son lo que justamente va a llamar la atención de los espectadores.
tenemos un título que va a buscar la atención del espectador, recoge elementos principales de la noticia, pero no lo va a decir todo en el título, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que introducirnos en el texto y poder leer acerca de esa noticia. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es la idea de que en la cabeza vamos a encontrar el hecho importante que nos va a llamar la atención para poder leer todo lo demás. Fíjense que tenemos luego una entrada. En el primer párrafo se dan a conocer, ¿sí?, algunos detalles básicamente del hecho. Luego tenemos el cuerpo en donde se va a desarrollar básicamente la noticia. Y por último, vamos a encontrar el remate, que en realidad básicamente podríamos decir que en el remate encontramos, por si se quiere, lo menos importante de la noticia, ¿no? Pero que en cierta manera hace que justamente podamos tener esta idea de pirámide invertida, en donde vamos desde lo más importante a lo menos importante. Como bien decíamos, una noticia tiene que responder a las 6 preguntas, a las 6 W. 6 en W porque en realidad provienen del inglés. Y estas 6 preguntas a las cuales debe responder la noticia o un hecho determinado tienen que ver con qué sucede, quién es el autor o quién está comprometido o quién es la figura que en este caso de la que se va a hablar, dónde, que como bien ya dijimos, tiene que ver justamente con un lugar, un contexto determinado, cómo ocurre ese hecho, ¿no? ¿Cómo se da? Cuando, acá, como dijimos anteriormente, tiene que ver el factor tiempo, hora, ¿sí? Un día determinado, mes, año. ¿Y por qué se da? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da ese hecho determinado? ¿Cuál es el origen de esa situación? Y encontramos que en la cabeza de la noticia, entonces, es imprescindible que el elemento que esté presente, o sea, qué sucede. En cambio, los otros elementos pueden estar ausentes y obviamente se van a ir desarrollando a medida que vamos leyendo la noticia. Es necesario lograr una buena entrada para capturar de inmediato la atención del público. La mejor manera es cautivarlo desde las primeras 3 o 4 palabras, comúnmente llamadas ventanas, pero también con el factor principal de valoración de la información. El comienzo tiene que generar ese impacto mayor para yo poder leer todo lo demás, ¿no? No es que voy a leer el título y como no me atrae, paso a otra noticia, sino que ese título me va a dar pie para captar mi atención y poder leer el cuerpo de la noticia. Hay una autora que es María del Carmen Grillo. Ella menciona que la cabeza debe tener entre 400 y 450 caracteres para que el título no sea, sin dudas, un título muy abarcativo y que obviamente haga perder el interés del lector. Las cabezas que generan suspenso o comienzan con una pregunta son aquellas que sin dudas van a generar el captar la atención del espectador. Bien, cuando hablamos del cuerpo, fíjense que este va a incluir los datos que complementan la información anteriormente mencionada en esa cabeza que consideramos como título, ¿no? En el cuerpo lo que se hace básicamente es la ampliación de los enunciados y todo tipo de material que complete o complemente justamente a ese texto. Posee una subestructura interna dentro de la cual podemos encontrar el material informativo por un lado, que en este caso es una ampliación de lo que leímos en el titular.
Hay también un material de contexto, también llamado background, y también encontramos los datos o material secundario que van a complementar la nota y que le van a dar, por cierto, un cierre a esta noticia, ¿no? Como ya bien dijimos, vamos desde lo más interesante a lo menos relevante en esta pirámide invertida. Bien, partes de la noticia. En el caso del periodismo gráfico, que en realidad básicamente este tipo de ejemplos los podemos situar al periodismo gráfico, a la prensa, al diario, y que quizás en otros soportes como la radio eh, o en todo caso la televisión no cumplen quizás la misma función, puesto que son totalmente diferentes. La radio porque es un medio auditivo y más que escuchar algún titular que de pronto pueda ser enunciado por un locutor y que pueda llamar la atención de ese momento, o en todo caso la televisión, en el que se pueda leer un graph que diga noticia de último momento o información relevante. En realidad, en la mayoría de los casos, este tipo de estructuras las vamos a identificar mayormente con la prensa, ¿no? Entonces, en el caso del periodismo gráfico, a la noticia la acompañan otros elementos como los títulos, fotografías, que van a intentar establecerla o acompañarla, ¿no? Estos elementos se conocen también con el nombre de paratextos y según su naturaleza pueden ser verbales, por ejemplo, en el caso de el título, la volanta, pueden ser icónicos como las fotografías, las ilustraciones, los gráficos o materiales. En este caso, la tipografía, el diseño de la página, por ejemplo, en este caso, cuando uno redacta una noticia, ¿no? En la noticia podemos reconocer también para textos verbales. En el caso de la volanta, fíjense que seguramente en algún momento ustedes en clase de lengua, cuando cursaban la materia en la primaria o en la secundaria, siempre se estudiaban las partes de la noticia, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a ver algunos contenidos. En lo que respecta para textos verbales, como bien ya dije anteriormente, la volanta se ubica siempre arriba del título, por ello también suele llamársela sobretítulo o también antetítulo. ¿Cuál es la función básicamente de la volanta? De la volanta, bien, es aportar datos que permitan al lector situar el acontecimiento a nivel geográfico. Aunque esta no es una regla estricta, no es que siempre va a tener que estar presente. Por otra parte, tenemos el título que, como bien dijimos, es la parte fundamental, es lo que a mí me va a dar pie para saber de qué se trata la noticia. Entonces, el título es el paratexto de mayor importancia en los géneros periodísticos, es la primera línea de lectura y la primera unidad informativa que recibe el lector y debe satisfacer adecuadamente las necesidades informativas, ¿no? Esto quiere decir que si yo voy a leer yo leo un título sobre un tema determinado, el cuerpo de la noticia tiene que tratar sobre justamente el título, porque de lo contrario no está cumpliendo con la función de informar o la estructura noticiosa. Bien, por otra parte tenemos el copete o bajada, que amplía y desarrolla la información que brinda el título, y es allí donde suelen agregarse datos importantes que parten del título. Tiene que ser preciso y conciso, aportar claridad y contextualizar y ordenar. Fíjense que todas estas partes de la noticia siempre van a formar el conjunto noticioso que va a permitir que, sin dudas, el espectador pueda entender de qué se trata la noticia.
Por otra parte, tenemos el epígrafe, que es el texto que va junto a las fotografías. Si ustedes ven un diario o de pronto analizan una revista, van a encontrar en la mayoría de los casos una imagen, una foto, un recuadro, que en la parte inferior del mismo tiene algunas palabras que justamente hacen referencia a esa imagen, a ese cuadro, ¿sí? Básicamente lo complementa para saber de qué estamos hablando, ¿no? Si encontramos una foto, el epígrafe podría ser fácilmente el nombre de la persona, un año determinado, si se quiere, en este caso, dar a conocer que la persona tenía cierta edad en aquel momento, ¿no? Y así como esta función, miles y miles de funciones, perdón, respecto obviamente a la imagen. Después tenemos también los créditos fotográficos, que estos son fundamentales, ¿no? Es la fuente de imagen, es la fuente de la imagen, una agencia de noticias, un fotoperiodista, un sitio web, etcétera, y sirve para dejar claramente consignado el origen de la imagen. Es decir, la imagen no es que está y porque yo quise agregarla, sino que está porque hubo alguien que se tomó el trabajo para, en este caso, acompañar la noticia que estamos leyendo. Y bien, ahora llegamos a la crónica como otro de los formatos periodísticos. Vamos a mencionar que la palabra crónica proviene del griego cronos, en este caso significa tiempo, y vamos a mencionar que la crónica es un relato que narra acontecimientos pasados a partir de un desarrollo cronológico, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que la crónica se supedita justamente a hechos ya sucedidos, a hechos del pasado. Pasó en un determinado día, en un determinado mes, a cierta hora. Entonces ahí el periodista puede hablar acerca de una semana en donde hubo fuertes disturbios que comenzaron a una hora determinada, que terminaron o concluyeron a otra hora determinada, un cierto día. Destacar también que la crónica forma parte de los géneros informativos e interpretativos, ya que combina información con opinión. Está compuesta por segmentos narrativos, comentativos y descriptivos, ¿sí? Pensar que la crónica sin dudas es un formato en donde se describen los hechos, se mencionan básicamente qué sucede, cómo sucede, a partir de qué situación, y en donde también tenemos en cuenta la opinión de aquel periodista que va a mencionar acerca de los hechos a través de una apreciación personal. José Martínez Alberto considera que la crónica es un género híbrido, ¿sí? Que no es que cumple una función estructurada como la noticia, sino que podemos incorporar a la crónica eh, otros géneros y que no va a dejar de ser crónica por sí misma, ¿no? Desde la óptica de Martín Vivaldi, la crónica es una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo y se juzga lo narrado. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que la crónica, si bien siempre se supedita a lo pasado, podríamos decir o mencionar que tal acto va a suceder dentro de una semana y que en el primer día, podríamos decir, el presidente de la nación va a visitar tales provincias, que el segundo día el presidente se va a reencontrar con algunos gobiernos, que el cuarto día va a salir del país y que va a visitar diferentes comunidades. Entonces podríamos, en cierta manera, decir que la crónica
también la podemos llevar hacia ciertos hechos que van a suceder, ¿sí? Pero lo importante es reconocer que la crónica, en la mayoría de los casos, siempre se supedita a cuestiones pasadas. Bueno, Ana Torresi menciona que la categoría tiempo remite a la relación de dos líneas temporales bien diferenciadas. Fíjense esto que hablábamos anteriormente, el tiempo de la historia efectivamente ocurrida y el tiempo del relato que se hace de ella. En una primera instancia vamos a mencionar que la crónica nunca va a dejar de ser un relato, pues va a narrar en forma detallada y secuencial un suceso capaz de llamar la atención, ¿sí? Los detalles, fíjense que son fundamentales, ¿sí? Los detalles, las características, la descripción acerca de algo determinado para poder apoyar a esta crónica que no solo va a mencionar fechas y datos temporales, sino que también va a describir lo que ha sucedido. Es importante tener en cuenta que la crónica debe utilizar un lenguaje sencillo, redactada en un lenguaje que sea accesible para toda la clase lectora. Esto siempre teniendo en cuenta que el público va a ser un público amplio, ¿no? Ahora sí, supongamos que hablamos de un público especializado, un público en el que quizás la nota va dirigida para médicos o para arquitectos, en donde sí o sí la narrativa requiere que lo que se lee tenga un lenguaje conocido por este sector de la sociedad. Ahí sí se puede obviamente hacer la diferencia en lo que, en cuanto al lenguaje, ¿no? Puede ser un lenguaje mucho más técnico. Algo también que es importante es la diversidad de temas. No existe un determinado tema, sino que la crónica va a tratar un amplio espectro de temas dentro de una sociedad. Pueden ser políticos, cuestiones económicas, cuestiones policiales, cuestiones deportivas. Abarca básicamente un amplio espectro de cuestiones temáticas. Y también hay que tener en cuenta la cuestión minuciosa. La crónica lo que debe hacer es procurarse relatar sin perder detalles algunos, ¿no? Fíjense que cuántas crónicas justamente al caracterizarse justamente por los detalles llaman mucho más la atención, ¿no? Bueno, ahora, también es importante tener en cuenta que las crónicas tienen ciertas clasificaciones y dependiendo de el tipo de formato que uno va a utilizar, va a ser una crónica de cierto tipo y no de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, por un lado encontramos la crónica informativa, que esta crónica, convengamos, si bien la idea principal es informar, podemos decir que se puede llegar a confundir con la misma noticia en sí, pero sin embargo, como la crónica conserva sus características que la distinguen con respecto a esta cuestión de la narrativa, los detalles, la cuestión tiempo, la cuestión lugar, etcétera. Lo importante es tener en cuenta que la finalidad de la crónica es informar al lector sin llegar a emitir un juicio personal de lo sucedido. En este caso, por lo menos en la informativa, la cuestión apreciativa se deja de lado. Ahora, en la crónica de opinión sí pasa eso, justamente se informa, pero el cronista puede emitir un juicio valorativo, una apreciación acerca de un hecho determinado, ¿no? Mencionar que quizás algún hecho fue aberrante, que la noticia es muy triste, o la noticia alegró o lo alegra por las consecuencias positivas que ha tenido sobre un cierto sector de la sociedad, sobre una familia, etc. Encontramos también la crónica negra, la que narra hechos delictivos, de violencia, accidentes, catástrofe, y que justamente esto está circunscripto en la prensa amarillista, si se quiere, ¿no?
Encontramos también la crónica política, que básicamente relata el mundo político, ya sea de carácter nacional o internacional, pero siempre dentro del ámbito de la política. Tenemos también la crónica deportiva, que así como la crónica política se destinaba básicamente al ámbito político y económico, la deportiva justamente abarca cuestiones deportivas, narra cuidadosamente cómo se llevó a cabo un particular evento deportivo, o bien otras noticias que justamente tienen que ver, que tienen que ver justamente con este ámbito, ¿no? Encontramos también la crónica social y cultural, la que relata secuencialmente cómo se produce un determinado evento social y cultural. Encontramos también la crónica de viaje, que es aquella crónica que cuenta que cuenta lo que significó el viaje a un lugar determinado, la experiencia que supuso, digamos, hacer ese viaje, la descripción de ciertos paisajes, el encuentro con ciertas personas durante aquella aventura, si se quiere. Bien, vamos a ver ahora una noticia circunscripta justamente en este formato de crónica, ¿no? Quiero que presten atención a los detalles de este video porque es importante para comprender la diferencia entre noticia como tal y crónica como uno de los géneros periodísticos también más utilizados en los medios masivos de comunicación. Salto sufrió la peor inundación de su historia. El martes 10 de agosto, el río Arrecifes desbordó y el panorama fue desolador. El río tuvo una crecida histórica que alcanzó los 9,30 metros. La inundación dejó 680 evacuados y 5.000 habitantes del distrito afectados. El barrio Troncha, otros abnegados y la zona balnearia quedaron totalmente bajo el agua. Brigada de vecinos tomaron acción y remaron en botes, rescatando a las víctimas de la naturaleza. En algunos sectores, el agua superaba el 1,80 m de altura. Durante 3 días, los habitantes fueron testigos de la tragedia. Miraban el agua llevarse sus logros, recuerdos y pertenencias más preciadas, al tiempo que alentaban a los héroes que emprendían viajes en sus botes para cumplir su misión. Los civiles, con espíritu de hierro, acataron las órdenes de los bomberos y se sumaron a la lucha. La cooperación fue el eje central de la escena, una comunidad unida, donando sus pertenencias materiales, alimentos y principalmente sus fuerzas espirituales. Bueno, fíjense algunos detalles particulares de esta crónica, ¿no? Durante 3 días seguidos los vecinos sufrieron estas inundaciones, ¿no? Remaron para poder salvarse y salir del lugar, ¿no? Esto que lleva a pensar y a contextualizar acerca de una catástrofe o un hecho que lamentablemente es penoso, ¿no? Y que en este caso ha perjudicado a un barrio completo, a un pueblo determinado, ¿no? Esto de pensar en estos detalles que son propios de la narrativa de la crónica. Fíjense que además de estos detalles, también en este caso, si bien es una noticia que es transmitida por
un medio televisivo, hay que destacar también el tono en el que quien narra, la narradora, va mencionando, digamos, los hechos sucedidos, ¿no? Esto de, independientemente de que sea una noticia muy triste, pero la cuestión de suspenso, de misterio, de angustia con la que narra la noticia para que obviamente, para acompañar básicamente la noticia, ¿no? Vamos ahora a ver otro ejemplo de crónica y fíjense qué importante es entender esto de la crónica como ese género que permite exponer realidades crudas y terribles de la gente, ¿no? O en todo caso, situaciones que son muy difíciles de atravesar o situaciones que han costado mucho. Por eso es importante esto de pensar que la crónica, sin dudas, es uno de los géneros más exquisitos para poder contar una historia. Nosotros no la habíamos puesto en el salado para estudiar. Era porque de aquí yo no la iba a mandar sola. En el tiempo de antes, cuando nosotros nos criamos, nosotros íbamos solas porque ¿para qué? Y nadie se metía con uno. Incluso nos cuidaban. Pero usted sabe que ya hoy en día no pasa eso. Puede haber alguien, no vamos a decir que todos tengamos el mismo pensamiento, pero hay alguien que se le podía por hacerle un daño a ella o cogerla y perjudicarla, alguna cosa en el camino. Y voy a estar tranquila hasta esperar a la 1, a las 2 de la tarde que yo vea venir el niño. A mí me da miedo es que salí sola a un camino y con la gente tan mala que hay ahora, que eso, mejor dicho, no me daba miedo, era eso. De pronto si es el varón yo lo mando, ¿ah? Porque yo sé que el varón él se defiende, pero ella no se defiende. Por eso nosotros no la habíamos mandado a estudiar. Y otra que yo en el Salado no tengo gente conocida para ponerla a vivir allá. El escritor Héctor Abad Faciolince narró la historia de Jessica en un libro de la Fundación Ayuda en Acción. Un abogado que la leyó puso una tutela para cambiar el destino de Jessica. La alcaldía tendría que transportarla al colegio. Al principio dijeron que si no le podían enviar un burro o una burra, para el transporte. Un burro tengo yo ahí. El problema era que ella sola ni en burro la íbamos a mandar. A mí me dio como rabia fue cuando dijeron que iban a mandar y que era burro, entonces mi papá dijo que ya no. No, o sea, si venía el carro sí iba. Uno es pobre porque poniendo si de nuestras manos tuviera la facilidad de pagarle un transporte de nosotros mismos, contratábamos una moto de cuenta nosotros y la mandábamos. Para eso yo mando los míos, tengo aquí burro. Y allá en las otras veredas tienen el mismo problema, porque tampoco los niños vienen a estudiar, porque tampoco tienen los papás para pagarles una moto todos los días. Entonces, por medio de Jessica vino solución para los demás niños. Lograron el transporte para todos los niños. Si no hay esa solución, no hubiera estudiado. El fallo obligó al alcalde a mandar un carro. En Colombia, 2 de cada 10 adolescentes ha estado alguna vez embarazada. Es una de las principales causas de deserción escolar. El día que yo vaya al sala y me digan algo allá, algún chisme de usted, no va más. Así es que todo depende de usted. Si usted quiere estudiar, haga las cosas bien para que termine su día. Entonces, no es nada que la tengamos haciendo ese esfuerzo, ese sacrificio para que ella estudie, para que ella salga adelante, porque es una niña juiciosa. Y que salga embarazada, no lo quiera Dios. Voy al colegio a aprender y no tanto para tener un cartón, sino a aprender. Porque eso es lo que nosotros queremos. Que usted vaya a aprender y no vaya a andar con desorden allá. Ella es la que tiene que poner amor a eso.
La infraestructura que tenemos acá en estos momentos es insuficiente y además de eso, como se puede apreciar, hay muchas grietas. Esto amenaza con colapsar. A nosotros nos exigen una educación de calidad, nos exigen en las pruebas IFES que seamos súper, pero no podemos hacer eso porque no tenemos los recursos necesarios para poder atender lo que el gobierno nos pide. Lo que hace falta es que terminen de arreglar la vía, porque a veces si son 50 días que hay que ser en lluvia, no puedo ir porque el carro no puede entrar por lo que es la vía que está muy mala. Me da rabia porque ahí uno quiere terminar los estudios y perdiendo clases. Entonces yo pienso que ellos deberían primero mirar las necesidades que tiene una institución para después sí exigirnos a nosotros una educación de calidad, ¿cierto? Pero si ellos no nos brindan los recursos, nosotros no podemos hacerlo. Es como decir, ya uno no puede estudiar lo que a uno le gusta, sino lo que está al alcance de nosotros. Pues a mí me gusta arreglar las uñas, el cabello, pintar la cara, depilar, sacar las cejas. Y por eso es que yo quiero estudiar belleza. Ay, esto es lo que tú anhelabas, pues está en tus manos. Muy contenta porque mis sueños son terminar mis estudios y se me van cumpliendo poquito a poco. Bueno, la verdad que qué lindo video. Me gusta mucho porque si bien trata una cuestión social, ¿no? Trata también sin duda sobre aquellos sueños de muchos adolescentes de poder estudiar lo que realmente quieren, ¿no? Y la verdad que muchos no pueden por las situaciones contextuales, cuestiones económicas y políticas por las cuales atraviesan, ¿no? Fíjense que en este caso, esta crónica, también podríamos decir que es una mezcla de documental. Podríamos decir también que en ella podemos apreciar algunos rasgos de la entrevista, por eso justamente hablábamos anteriormente que la crónica tiene esta cuestión de hibridez, ¿no? En donde convergen diferentes formatos dentro de un mismo género determinado, ¿no? Y algo que quiero destacar es justamente esta crónica es que se caracteriza por describir básicamente ciertas circunstancias, ¿no? ¿Por qué esta muchacha no puede ir a estudiar o por qué se le está dificultando ir? Fíjense el testimonio de los padres con respecto a que si ella no estudia o realiza desorden o no cumple con el propósito por el cual ella viaja a la escuela, lamentablemente no la van a seguir sosteniendo o se van a enojar los padres, ¿no? Estos detalles que básicamente hacen que sea mucho más descriptivo, en donde cada uno de los protagonistas van a mencionar, van a describir acerca de cuestiones que tengan que ver con ellos mismos, ¿no? Entonces, acá tenemos dos crónicas totalmente diferentes, contextos totalmente distintos, pero que pueden pero que la crónica como género puede abarcar una multiplicidad de temáticas que quizás no tengan nada que ver una con otra, ¿no es cierto? Bien. Llegamos a la entrevista, muchos de nosotros sabemos lo que es una entrevista, pero vamos a profundizar con respecto a este género periodístico, a este gran género periodístico. ¿A qué se denomina entrevista? Bien, a la conversación que se realiza entre un periodista y uno o más entrevistados, en la que se recogen noticias, opiniones o juicios. En el ámbito periodístico, obviamente, hablamos de periodista y una persona que en este caso quizás es partícipe de algún hecho determinado. Podemos decir también que la entrevista es uno de los géneros más ricos y fundamentales dentro del periodismo, ya que puede ser utilizada tanto como un método de recolección de datos como para la elaboración de otras producciones textuales, como la noticia, la crónica o simplemente un texto interpretativo. La autora de la MEA menciona que es un texto que presenta la información recabada en una forma muy similar a la que fue obtenida, es decir, a través de diálogos,
relativamente extensos, reproducidos por medio de citas directas, indirectas o en estilo libre. Bien, tenemos que también tener en cuenta que así como bien lo mencionábamos en el formato de la noticia, también la entrevista tiene una estructura. Entonces, en primera instancia vamos a decir que para realizar una entrevista lo que tenemos que hacer es saber planificar. Este es el primer paso en donde vamos a... en donde se reside en la elección del entrevistado. O sea, ¿quién es la persona a la que yo voy a entrevistar? ¿Quién es esa persona? ¿Pertenece a un ámbito determinado? ¿Le ha sucedido algo muy importante? ¿O queremos demostrar su realidad? Motivo por el cual vamos a exponerla en esta noticia. Bien, eso es importante a tener en cuenta. Entonces, en cualquiera que pueda estar en manos del periodista o venir ya determinado por el editor. Es decir, capaz yo puedo ir y entrevistar a una persona que que es parte de un hecho determinado, o simplemente a mí me van a dar la orden de ir a cierta persona y entrevistarla. En cualquiera de las dos formas, el entrevistador debe actuar como si él lo hubiera elegido. Si esto tiene que ver con una cuestión de interés, ¿no? de dar a comprender que realmente lo que tiene para decir es importante para mí como periodista y es importante que se escuche el testimonio de esta persona. Es por eso que es importante ser consciente de por qué se prefiere tener a este sujeto, a esta persona, a este individuo y no a otra persona. Por otra parte, dentro de esta lista de cuestión de producción es importante la realización. Tener en cuenta la iniciación, es decir, el desarrollo del tema, cómo serán las preguntas, la conducta del periodista y del personaje, ¿no? ¿Qué es lo que se va a preguntar? Es importantísimo saber qué voy a decir. Recordemos que no podemos hablar de algo que no sabemos, es muy difícil de hablar de algo que no se conoce, entonces es importante pautar ciertas preguntas. También es interesante esto de poder explicarle al entrevistado, te voy a preguntar sobre ciertos temas, para ver si se va a sentir o no incómodo con esas preguntas. Otra de las etapas tiene que ver con la producción y la edición. Es el momento después de la entrevista y consiste en transformarla en ese material periodístico que va a ser expuesto en el medio de comunicación. Bien. Hay una clasificación también de las entrevistas. Según Vicente Leñero y Carlos Marín, hacen una clasificación de manera generalizada y por un lado van a expresar que existe la entrevista noticiosa, que es aquella que se realiza con el fin de obtener información noticiosa, y los datos que un entrevistado da al periodista pueden ser de diferente índole, ¿sí? Dependiendo obviamente del motivo por el cual se va a entrevistar. Tenemos también la entrevista de opinión, que es la que sirve para recoger opiniones, juicios de valor, para recabar comentarios, ¿sí? Sobre un hecho determinado. Por otra parte, tenemos la entrevista de semblanza, que se realiza para captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, datos biográficos, si se quiere, o anécdotas de un personaje para hacer de él un relato escrito. ¿Sí? Esto tiene que ver más que todo con la cuestión biográfica de una persona para comprender qué es, quién es, qué hace, qué desea, y demás cuestiones personales. Vamos ahora a ver este video. Este video, para contextualizarlo a aquellos que no son de la Argentina, es un video que se le hace a Gilla Murano. Ella, para que ustedes conozcan, en realidad el nombre real de Gilla es Carmen Zulema Murano.
Ella era una mujer acaudalada, con mucho poder adquisitivo, que fue acusada por varios asesinatos en la década del 70. Básicamente se le acusa de haber asesinado a 3 de sus amigas, a quienes le da para ingerir ciertos alimentos, los cuales contenían cianuro. Obviamente esto ocasiona la muerte de estas 3 amigas y se dice que el motivo justamente fue por los grandes problemas económicos que tenía Xiya, por lo cual ella ocasiona estas muertes con el fin de que pueda posteriormente cobrar los seguros de vida de estas 3 mujeres, ¿no? En 1985, Xiya fue condenada a cadena perpetua, pero 10 años después salió en libertad condicional, o sea, en el año 1995 sale en libertad condicional, perdón, primeramente por la edad que tenía Xiya y en segundo por el buen comportamiento que tuvo en prisión. Vamos a chequear esta entrevista y fíjense lo importante que es tener en cuenta el respeto primeramente hacia el entrevistado, no avasallarlo, no acusarlo, porque somos periodistas y tenemos que ser totalmente neutrales, imparciales, siempre ir con la verdad, tratando de conocer qué ha sucedido, por qué sucedió y no acusar a aquella persona que tenemos enfrente sobre un hecho determinado. Vamos entonces a ver ahora la noticia, el testimonio de Xiya Murano a través de uno de los medios más conocidos acá de la República Argentina, que es Crónica TV. En el Ramos Mejía dice que una de las enfermeras que estaban en la guardia, el doctor, no me acuerdo el nombre del doctor, pero famoso, es un cardiólogo, del mismo hospital, habla y dice, doctor, dice, son masas, dice. Entonces dice, bueno, la señora no creo ya que vuelva, dice, no va a volver. Y se comieron todas las masas. Bueno, ahí fue que cuando salió el asunto de las masas, que cuando empezó todo esto a rotar, de que había, ahí se dan cuenta que mi prima no comió las masas, ni mucho menos. Las masas quedaron allí en Ramos Mejía y comieron todos los que estaban en la guardia ese día. ¿Y le pasó algo a ellos? Ni nada. Justamente después cuando le preguntaron, pero ¿cómo? Se había olvidado acá las masas y acá dejó las masas y todo hemos comido. Y ninguno, ni siquiera se ha descompuesto. ¿Y el resto de los casos entonces? Usted me está hablando del caso de su prima. Claro. ¿Y las otras 2 muertes? Las otras 2 muertes, las otras Dios dio normal en las autopsias que les hicieron. Las otras 2 muertes. Pero también estaban presentes ese mismo día cuando ocurrieron las muertes de su... Nada que ver. Son 3 casos distintos, con 3 fechas distintas. Fechas distintas, bueno. Entonces, para que vean que las masas no existieron. No existieron porque las comieron en el Ramos Mejía y ninguno dijo, ni siquiera se ha descompuesto. ¿Y de qué se murió entonces su prima? No sé de qué habrá muerto, pero imagínense que no. ¿Y por qué la habrían acusado a usted? Me habían acusado porque yo siempre estaba con ella, había ido a visitarla, dije que almorzaba con ella, no llegamos a almorzar porque ya estaban las coleras. ¿Pero no le parece muy casual que por la muerte de una persona, porque uno vea, porque sea una prima o un pariente, a usted la acusen de la muerte? Demasiado casual. Usted me habló del caso de su prima. ¿Qué pasó con las otras 2 mujeres? ¿Cómo murieron? ¿De qué murieron? Bueno, las otras 2 mujeres no sé. Porque una era muy diabética, la otra muy enferma del corazón, así que no sé de qué habrán muerto. Pero nada que ver, digamos, con el caso de mi prima. Así que, pero las conectaron las 3 muertes, porque justamente eran 3 muertes. ¿Pero usted es inocente, Xiya? Completamente, nunca he matado a nadie. Por eso estoy muy tranquila. Es lo único que puedo decirte. Y te lo digo por la vida de mi único hijo, que yo tengo un solo hijo, de que a nadie he matado. Y si se me ha culpado, desgraciadamente, que caiga la culpa en las personas que me han culpado, porque nunca existieron. Ni existieron las masas, como te cuento cómo fueron así, pero en todas partes que ha salido promoción, lo primero, las masas de Xiya Murano, los bombones de Xiya Murano. Por ejemplo, Mirta Legrand cuando hablaba,
cualquier cosa te ponen, canapés, lo que quieran poner, cualquier cosa que coman, estaba Gilla Murano. Ahora, usted nos contó el caso de su prima. Es el día en que, estando ya libre hace mucho tiempo, jamás de los jamases acepto ir a ninguna casa, no piso ninguna casa, más que la casa de mis parientes, que me abrieron las puertas de par en par, y de nadie más. Ahora, escúcheme, usted nos contó recién el caso de su prima, la muerte de su prima. ¿Cómo murieron las otras dos personas, que eran amigas suyas? Sí, eran amigas nada más, de vernos, de salir, de ir a teatros, de ir a cine, de ir a confiterías, en fin, amigas de ser compinches de muchas cosas, digamos, como son todas las amigas. No te voy a decir los detalles, porque los detalles hay muchos. Ahora, ¿por qué razón cree usted entonces que la justicia une los tres casos y la vincula a usted como la asesina? Porque los tres casos se pusieron digamos, en el mismo cartel, dijeron. Son tres amigas, las tres, las primas y dos amigas más. Entonces han muerto de todos los mismos casos, lo mismo. Porque les han hecho revisaciones, le han hecho, ¿cómo le dicen? Autopsias. Autopsias, como todos, pero no han encontrado. Así que en una encontraron perfectamente normal y en la otra también perfectamente normal. ¿Cuántos años estuvo presa? Bueno, yo estuve presa casi como 10 años. Tenía libre ya para salir, justamente, y me cayó nuevamente, el que te digo. Entonces yo misma me presenté, dije, soy fulana de tal, dije, se me acusa de esto, esto y esto, hagan todas las pruebas que quieran. Y nos hicieron 20.000 pruebas. Así que todo esto, de lo otro, todas pruebas y todas con plata, con dólares. En conclusión, Gilla, usted viene hoy acá a Crónica Televisión espontáneamente para decir que es inocente y que en definitiva... La causa de la cual se me acusa, eso no existió, porque eso fue conmigo y quedaron ahí, comieron todos en el hospital. En el hospital, en la guardia. En la guardia. Bueno, y que todos dijeron, pero qué barbaridad, dice, hemos comido todos acá de esas masas, dice, y ninguno ni siquiera, dice, se ha descompuesto. Bueno, Gilla, muchísimas gracias. En ese sentido. Bueno, quiero que salga bien esto y aclare. Gilla Murano no mató a nadie. Puedo asegurarlo y puedo decirlo. Y Gilla Murano no existieron las famosas masas y no existieron todo lo demás que se les puso. Simplemente todos aquellos que han culpado y han levantado el dedo, yo a veces digo que Dios los salve. Bueno, ahí teníamos la entrevista que se hizo hace un par de años atrás a Carmen Zulema Murano, que en la década del 70 se la acusó justamente por asesinar a su prima y a sus dos amigas con alimentos que tenían justamente cianuro, ¿no? Bueno, ella sin dudas sostiene y mantiene que no fue la culpable, ¿no? Que ella no asesinó a nadie, que las masas que le había servido a sus amigas no tenían absolutamente nada, y también contrasta esta información con las masas que había llevado a la guardia del hospital, en donde personas gente del personal médico había también consumido y que no le había pasado absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, en realidad solo Dios sabe la realidad de cada una de las situaciones. Lo que sí hay que destacar es la labor del periodista. Fíjense que él ha sido muy cauteloso, el periodista de Crónica, haciéndole algunas preguntas sutiles con respecto a tal situación, ¿no? Él le pregunta básicamente, usted no las mató. Y ella obviamente lo que va a hacer es responder negativamente, tratando de defender su imagen. Bien, ahora con respecto a la cuestión de la escritura y la lectura en entornos digitales, ya pasamos a esta temática. Recordarles antes que todo que los formatos periodísticos, ¿sí? O en todo caso los géneros periodísticos, en la mayoría de los casos están bien marcados, ¿sí? Exceptuando en el caso de la crónica, que la crónica puede incorporar algunos otros formatos dentro del mismo para que en este caso el producto sea mucho más acabado y pueda recopilar toda la información posible para, obviamente, brindar una
crónica, si se quiere, mucho más amplia y detallada. Bien, Andrés Olaizola va a mencionar en relación a la cuestión de la escritura y la lectura en entornos digitales que las caracterizaciones y definiciones de estas fueron cambiando a medida que a medida que evolucionaban las tecnologías de información y comunicación. Los primeros estudios de las décadas del 80 y del 90 se centraban en la diferencia entre leer y escribir en soporte analógico y en soporte digital. Estos análisis identificaban 3 rasgos distintivos para la composición y recepción de textos digitales. En este caso, la hipertextualización, que tiene que ver justamente con la posibilidad de utilizar enlaces a través de la red de Internet, la intertextualización, es decir, que justamente una página nos pueda trasladar a otra rápidamente, y la multimodalidad, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación, en especial, básicamente, los medios de Internet. A continuación, vamos a desarrollar cada una de estas características. Fíjense, estamos hablando de cambios totalmente grandes que se hacen desde una escritura de la prensa, quizás conocida por todos los periodistas. Pasamos básicamente a una escritura totalmente distinta, diferente, a través de un soporte totalmente nuevo, un soporte que va a permitir llevarnos a nuevas informaciones a través de diferentes links o enlaces. Entonces ya nos vamos dando cuenta que la forma de escribir ya no va a ser la misma, la forma de leer va a ser totalmente diferentes. En este caso tenemos formatos digitales que nos van a permitir hacer ese trabajo que hacíamos antes con los medios gráficos, pero desde otra manera de leer noticias, ¿no? Entonces, encontramos la multimedia integrada, en donde encontramos imágenes y videos. En este caso se hace uso de fotografías, de gráficos y videos para complementar y enriquecer la noticia, ¿no? Hoy por hoy entramos a Internet, entramos a una página determinada y encontramos ciertas noticias que están acompañadas de imágenes, como también sucedía con los diarios tradicionales, pero también tenemos links que nos van a llevar a ciertas referencias sobre esa noticia, y también encontramos videos que van a acompañar esa noticia y que van a ser como una especie de apoyatura para hacernos una idea mucho más acabada o generalizada sobre una idea determinada. Encontramos también en esta multimedia infografías, mapas interactivos, que básicamente son herramientas visuales que facilitan la comprensión de información compleja determinada. Bien, aparece también esta idea de interactividad, ¿no? Esta idea de pensar que podemos pasar de una página a otra, y además la posibilidad de poder también dejar la opinión en ciertas redes sociales, en ciertos blogs de noticias, en ciertas plataformas. Fíjense que acá entran en juego los enlaces y la hipertextualidad, la inclusión justamente de documentos oficiales, artículos relacionados y las redes sociales, ¿no? Y esto que mencionábamos anteriormente, que tenía que ver con la cuestión de los comentarios y la posibilidad de generar ciertos debates, es decir, inclusive hasta quien narra o quien produce una nota determinada puede dar pie a una pregunta sobre qué piensa la gente sobre el tema determinado, y allí es cuando el público o los internautas pueden dejar su opinión acerca de un tema determinado, que pueden obviamente estar de acuerdo o no con la visión del narrador. Algo también que tenemos que tener en cuenta con respecto a los detalles de la nueva forma de escribir y de leer en esta gran, amplia red que
que es Internet, por cierto, tiene que ver con la actualización continua de la información, es decir, noticias en tiempo real que posibilitan la publicación de noticias de última hora de manera instantánea, ¿no? Esto de poder publicar algo que ha sucedido de manera instantánea, sin tener que esperar para que la gente pueda justamente estar actualizada con respecto a hechos sucedidos. Algo también que es importante tener en cuenta con respecto a la actualización tiene que ver con la corrección y la edición, es decir, la capacidad de corregir errores y actualizar información en tiempo real, ¿no? Es decir, que si yo me equivoco en la redacción de una noticia, di un nombre equívoco o una hora inexacta, puedo rever esto y puedo cambiarlo de manera instantánea para que el público no sea desinformado. Por otra parte, también la personalización y segmentación, en donde encontramos contenidos personalizados. Allí, básicamente, lo que hacemos es hallar algoritmos que recomiendan noticias basadas en preferencias y el historial de lectura del usuario, ¿no? La posibilidad esta de que ciertos buscadores puedan escuchar lo que uno está diciendo, ¿no? Y de allí en más, los avisos publicitarios que te van a llevar a otras páginas de cada uno de los internautas. También comprender las newsletters y las alertas, que son boletines personalizados y notificaciones push, para mantener a los lectores informados sobre temas de interés, ¿no? Hoy por hoy, básicamente, estamos siendo súper invadidos por la información que, en este caso, los medios, en especial Internet, emiten constantemente. Fíjense que vamos a descargar o a ver una película y automáticamente, cuando hacemos clic en el reproductor de la película, automáticamente nos aparece una página publicitaria que nos está llevando a justamente enfrentarnos a un tema totalmente diferente y distinto, ¿no? Y justamente tiene que ver con estas cuestiones de publicidad constante a las que estamos siendo invadidos cuando accedemos a un sitio web. Bien, edición colaborativa, algo que también considero que en cierta manera es algo muy positivo en la actualidad. La posibilidad de la redacción, ¿no? Junto con otros, es la posibilidad, bueno, justamente de hacer uso de plataformas que permiten la colaboración en tiempo real entre periodistas, editores y otros colaboradores, ¿no? Fíjense, una herramienta súper útil que hoy en la actualidad se está utilizando, tiene que ver con una herramienta de Gmail, de Google, ¿sí? El Drive, por ejemplo, en donde podemos subir ciertos archivos y justamente interactuar con otros y trabajar en línea de manera colaborativa, y cada uno puede aportar su granito de arena en un documento determinado que va a ser trabajado por varias personas. En lo que respecta también a la edición colaborativa, encontramos también la gestión de proyectos, que son aquellas herramientas que sirven para coordinar y gestionar el flujo de trabajo en las salas de redacción digital. Fíjense si no han ido cambiando, ¿no? Los formatos y la forma en que uno puede redactar ciertos contenidos. En cuanto a las características de la lectura, podríamos mencionar a la accesibilidad y la disponibilidad. Esto de pensar en el acceso móvil, esa capacidad de leer noticias en cualquier momento, ¿no? Me encuentro viajando en el metro, puedo leer las noticias a través de mi móvil celular, a través de mi tablet. Si estoy en una conferencia y quiero leer mi red social, lo puedo hacer, y a través de la red social ver diferentes noticias de canales a los cuales me he suscrito para poder ver noticias, también lo puedo hacer. Y si estoy quizás en alguna zona rural en donde tengo acceso a la red de internet,
puedo también inclusive estar en el campo y leer también un periódico o leer noticias, etcétera, ¿no? Esta posibilidad de poder estar en diferentes lugares y no quedar exceptuado de la información que se transmite. También encontramos en esta disponibilidad de la lectura a las bibliotecas digitales, ¿no? La posibilidad de acceder a esos archivos y a las hemerotecas digitales que permiten consultar noticias pasadas, pero no tan solo eso, sino también poder leer libros que quizás no los consigo en formato tangible, gráfico, ¿no? Y que sí los puedo conseguir en PDF y puedo leerlos en cualquier lugar. Otro de los detalles que tienen que ver también con la cuestión de la lectura es la interactividad, ¿no? La participación del lector en espacios para que los lectores dejen comentarios, compartan artículos en redes sociales y participen en encuestas y votaciones, ¿no? Es decir, que si yo estoy suscrito a una página de Facebook o en todo caso a una página de Instagram, la posibilidad de ver, no sé, libros en líneas o que de pronto me recomienden un libro para yo poder leerlo, o pedir alguna recomendación de alguna biografía determinada o algún diario que trate acerca de cuestiones enciclopedistas, científicas, y que en este caso me recomienden y yo poder buscarlos. La narrativa interactiva, esta posibilidad de reportajes interactivos que permiten al lector explorar diferentes capas de información a su propio ritmo también, ¿no? Bueno, en lo que respecta a búsqueda y navegación, sin dudas hay una cantidad inmensa. Tiene que ver con aquellas herramientas que permiten buscar palabras claves, ¿no? Temas específicos y puntuales, artículos relacionados dentro de un sitio de noticias que tengan que ver con nuestros gustos personales. Por otra parte, categorías y etiquetas, esto de pensar en la idea de clasificar las noticias por categorías, ¿no? Y el uso de etiquetas para facilitar la navegación. Yo quiero, no sé, buscar alguna noticia que sea dentro del ámbito de espectáculos sobre algún artista determinado, puedo encontrar básicamente artículos que tengan que ver justamente con ese artista en diferentes ámbitos periodísticos. La adaptabilidad también, esto de pensar en los modos de lectura, ¿no? Las formas de visualizar como modo nocturno, a un ajuste de tamaño de una fuente, el formato del texto para mejorar la experiencia de lectura. Digo, si yo de pronto tengo problemas en mi visión, puedo agrandar los caracteres o de pronto puedo hacer un zoom a través del tacto en mi móvil o en mi tablet, inclusive hasta en las notebooks actualmente se puede hacer ese tipo se puede hacer ese tipo de acercamiento con la pantalla. Y las lecturas personalizadas, ¿no? Esta cuestión de noticias y reportajes adaptados a los intereses y preferencia de cada uno de los lectores. Bueno, justamente la adaptabilidad es uno de los detalles que justamente permite la Internet. Bien, en lo que respecta al consumo de multimedia, en la actualidad hay una integración de videos, de audios a través de podcast, galerías de imágenes, ¿no? Que complementan los artículos que en este caso estamos leyendo, como decíamos anteriormente. Y algo fundamental es la narrativa transmedia, la posibilidad de estos proyectos periodísticos que se extienden a través de múltiples plataformas y formatos, ofreciendo una experiencia mucho más rica y diversa. Algo que también yo en esta diapositiva quise destacar tiene que ver con que en el periodismo, tanto la escritura como la lectura en entornos digitales han transformado la forma en que se produce y consume la información, ¿sí? Fíjense que hoy por hoy, teniendo un dispositivo móvil, podemos estar informados acerca de todas las noticias que se suben en Diario Clarín, en Diario La Nación, que son diarios nacionales argentinos, o supongamos que de pronto perdí el noticiero de las 3 de la tarde o la novela de las 5 de la tarde, puedo verla
a través de distintos canales que reproducen justamente programación multimedia, ¿no? Sin dudas, hoy por hoy las herramientas han ido cambiando, la Internet ha generado grandes cambios positivos a nivel mundial y nos da la posibilidad de utilizarlos a nuestro favor. Bueno, gente querida, como siempre les recuerdo, recuerden que tienen la videografía, ¿sí?, al final de cada una de las diapositivas, en donde van a encontrar los nombres de los videos que hemos visto, también los enlaces. De todas maneras, pueden nuevamente acudir a las diapositivas y allí van a encontrar cada uno de los videos que hemos estado repasando. Lo mismo sucede con la bibliografía. Van a encontrar los temas que hemos tratado durante toda la clase para poder profundizar y ahondar en ciertos temas determinados. Recuerden que pueden hacerme las preguntas que ustedes consideran necesarias para sacarse algunas dudas con respecto a ciertos temas. Lo pueden hacer a través de la plataforma. No se olviden que van a tener los evaluativos para poder contestar a ciertas preguntas, siempre relacionadas con cada una de las clases que hemos tenido. Bien, me despido entonces de cada uno de ustedes, deseando que tengan un excelente día. Recuerden que esta es una capacitación que les brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para todas aquellas personas que quieran profesionalizarse y quieran aprender un poco más sobre un área determinada o sobre distintas áreas. Nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.